Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy desde Phoenix, Arizona. Caliente, estamos en el verano. Los que me ven a través de Latinoamérica, cualquier lugar del mundo está bastante caliente. Yo creo que ya está por llegar a 100 grados y apenas van a ser las 11 de la mañana. Pero bueno, es el verano. Pero hay muchas cosas que están pasando en el mundo que son increíbles. Sobre todo tenemos un pueblo que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los muchos de ustedes que me siguen constante y continuamente, quiero platicar un poquitito en esta mañana sobre las promesas de Dios, porque no hay nada más hermoso, más exquisito, más extraordinario que las promesas de Dios. Y yo les sirvo a un Dios de promesas, un Dios de bendición. Y desde que me convertí al Señor hace casi medio siglo atrás, he disfrutado, he saboreado, he vivido las hermosas y bellas promesas de Dios. Ustedes que están en Argentina, Canadá, tal vez Venezuela, Honduras, en cualquier lugar del mundo, las promesas de Dios son maravillosas. Pero hay una cuestión importante y es que mucha gente no goza las promesas de Dios. ¿Por qué será? Hay mucha gente que no disfruta, no saborea, todavía no ha experimentado estas lindas y hermosas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Cristo de la gloria, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que entregó su vida por nosotros, nos ha dado grandes promesas. Alguien me dijo hace muchos años atrás que había más de 1 millón de promesas en la Biblia. Yo dije, wow, qué número tan grande. Le dije, ¿cómo llegas a este número de promesas? Me dijo, es que son incontables. Es un decir, porque la verdad es que las promesas de Dios son incontables. Ahora, yo digo que hay por lo menos 31,000 promesas. Y usted pregunta, hermano Garilí, pero ¿por qué usted dice que hay por lo menos 31,000 promesas? Porque en la Biblia hay 31,000 versículos y yo digo que cada versículo es una promesa de Dios. Y las promesas son para nosotros, son para ustedes. ¿Por qué mucha gente no las saborea, no las goza, no las disfruta? A ver, ¿cuáles son algunas de las promesas más hermosas? Tenemos número 1, tenemos la promesa de la sanidad divina. Jesús ha sido, es y seguirá siendo nuestro sanador. La Escritura dice categórica y marcadamente que por su llaga hemos sido curados. Yo creo que Dios sana. Yo he visto la sanidad en mi familia, en mucha gente, muchos amigos míos. He visto milagros, he visto cómo el Señor ha intervenido cuando el médico dice que no hay solución, que no hay salvación, que el diagnóstico es de esta manera. El Señor cambia las cosas de una manera radical y dramática. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que sana. Y dice el libro de los Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Es más, Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes harían estas y mucho más mayores que estas. Si le creemos a Dios, sabemos perfectamente bien que Él es nuestro sanador. Amén. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, será hecho. Tal vez usted que me está viendo en este momento desde Paraguay, Brasil, Colombia, está enfermo y el médico le ha dado un diagnóstico muy negativo. Tienes que confiar en Dios, afianzarte en el Señor, saber que hay una promesa que no ha caducado, que sigue vigente, patente y poderosa, y es la promesa de una sanidad divina para tu vida y de un milagro. Los milagros no han pasado, los milagros están con nosotros. De hecho, yo digo todos los días, cuando nos levantamos, es un milagro. ¿Por qué? Porque el hecho de haber amanecido ya es un milagro. Como dice uno por ahí, ya es ganancia. Somos tan afortunados. Que ahorita yo estoy hablando contigo, que ahorita hoy, que estamos a martes 25 de junio del 2019, es un milagro. Que anoche Dios, qué lindo eres, Señor, permitió que pasara una noche linda, descansara, fortalecida, y me levanté bendecido, con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, y estamos aquí para decir gracias, Señor, porque tú eres lindo y por la promesa, Dios mío, de la vida que me has dado. La promesa de la vida, la promesa de la sanidad divina, la promesa de la consolación en momentos de aflicción, momentos de tristeza, de prueba, de tribulación, cuando viene sobre nosotros un momento de angustia, de tristeza, un momento difícil que no esperamos. El Señor está con nosotros. Jesús estaba por ascender sobre la cima del monte de los olivos cuando le dijo a sus discípulos, ustedes no se muevan de aquí,
2000 años atrás. Le dijo, quédense aquí porque yo os enviaré al Consolador. Consolador, que da consolación. Dice, y estará con vosotros y en vosotros. Dos preposiciones, con vosotros y en vosotros. Por eso tenemos el Espíritu de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Y qué hermoso, qué maravilloso, qué bello, qué precioso saber que donde quiera que andamos en el momento triste, hay días de alegría, hay días de tristeza, pero Él es nuestro consolador. Tú, mi amigo, que has tal vez perdido un ser querido, o estás enfermo, o se te han bajado las pilas, o recibiste una mala noticia, mamá, papá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tal vez estás oprimido, reprimido, alguna forma estás sintiéndote no muy bien. Él es el consolador. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra luz. No temeremos en lo absoluto. Entiéndelo. ¿Por qué? Porque es una promesa, la promesa de la consolación. También tenemos la promesa de la protección. El Señor nos protege. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo he viajado decenas y decenas de países por todo el mundo, 5 continentes, y gracias a Dios que Dios ha estado siempre conmigo. Donde quiera que me he metido, hasta aún en la tormenta, pero yo sé que Dios me protege, porque Jehová es mi guerrero. Mayor es el que está conmigo que aquel que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es una promesa. Dios ha prometido, Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el final del mundo. ¿Lo crees? Es una promesa linda, exquisita, bella. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, decía el apóstol Pablo, aleluya. La promesa de la sanidad divina, la promesa de los milagros, la promesa de la vida que nos ha dado, despertamos todos los días, el aire que respiramos, la promesa de la consolación, la promesa de la protección, la promesa de que suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. El salmista David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sabemos perfectamente bien que aunque el mundo esté viviendo un momento de inflación, recesión, de problemas económicos, a los que servimos a Dios, a los que vivimos para Dios, no nos faltará nada, porque Él abrirá todas las ventanas de los cielos y derramará bendición que sobreabunde. ¿Lo crees? Recíbelo, abraza esa promesa, es tuya. 4000 años atrás Dios le entregó 7 promesas a un hombre llamado Abraham. En los próximos posteos voy a compartir algo sobre estas promesas que son poderosas. Pero las promesas que Dios nos ha dado a nosotros también, en la gracia que vivimos, son lindas. La promesa de la protección, la consolación, la sanidad divina, los milagros, la vida. Hay una promesa que es la más grande de todas. Hay muchas promesas más que podría yo seguir elaborando, pero la promesa más poderosa, más grande, más gigantesca, más hermosa, es la promesa de la salvación de nuestra alma. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Adán y Eva, casi 6000 años atrás, cometieron infracción, pecaron, desobedecieron, y a raíz de su desobediencia entró el pecado a la humanidad. Y dice la Escritura que si por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre entró la redención a la humanidad. En Génesis 3:15 vemos que se va revelando ya el plan de salvación. Ahora, Dios nos ha dado libre albedrío, como le dio a Adán y Eva. ¿Qué significa libre albedrío? Porque mucha gente pregunta, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué permitió todo esto? Bueno, toma en cuenta que Dios no hizo autómatas, robots, máquinas, computadoras, hizo personas a su imagen y semejanza, con libre albedrío, decisión. Adán y Eva decidieron. Eva pudo haber rechazado la oferta de la serpiente en ese árbol. Pudo haber obedecido a Dios, que le dijo, puedes comer de todos los frutos del paraíso, pero de ese árbol no te acerques y comas. Pero desobedeció. Desobediencia, rebelión, la humanidad está envuelta en ella. Y a raíz de todo eso,
Todos los que venimos al mundo nacemos con el mismo pecado, la mancha del pecado, la semilla del pecado, vaya. David decía, en pecado me concibió mi madre, porque tenemos esa maldición. Pero Jesús en el Calvario, en la cruz, derramó su sangre y nos trajo la vida eterna. Óigame, qué maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso digo que Génesis 3:15 ya revela, muestra, enseña, destapa la bendición en esa tarima maravillosa para el mundo, que Jesucristo vendría, el Salvador vendría, Dios mismo dejaría su trono y vendría y pagaría el precio. Pasando los años vemos cómo en muchos diferentes escenarios se ve el altar, el sacrificio, el cordero, el gran cordero es Jesucristo, que pagó el precio, que tomó nuestra sentencia, que siendo ricos hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Hizo justicia de Dios para con nosotros. Hoy tenemos vida eterna, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, gracias a la promesa de la salvación. La promesa, David hablaba de la promesa, los hombres de Dios hablaban de la promesa que iba a venir y que llegó 2000 años atrás, que nació en Belén de Judea. Un Mesías os ha sido dado, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, qué bello, qué hermoso. Así lo decía el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios todopoderoso, que pagó el precio, que tomó nuestro lugar, nuestra sentencia. La salvación vale más que todo el oro del mundo, vale más que todos los tesoros de la tierra. No tiene precio, no tiene número. Por eso la Escritura dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Por eso el apóstol Pablo decía que hay que pelear, hay que cuidar, hay que guardar nuestra salvación con temor y con temblor, porque Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación. Consolación, protección, sanidad divina, milagros, la vida, todas las promesas de Dios que nos ha dado, hermosas, y sobre todo la salvación, las promesas. Pero ¿por qué algunos no saborean, no gozan las promesas? Esa es la pregunta en este momento. ¿Por qué algunos no gozan las promesas? Por dos razones. Número uno, porque no las creen. Porque para tú disfrutar las promesas tienes que creerlas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tal vez te estás preguntando, hermano Galilí, ¿pero qué es fe? Bueno, en Hebreos 11:1 dice, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero de nuevo, ¿qué dice el verso 6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. La fe. No podemos recibir consolación, protección, sanidad, milagros, vida, salvación sin fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, y por gracia sois salvos. La palabra gracia significa favor inmerecido, y por medio de la fe. O sea que es fe lo que hace todo posible. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. La fe es lo más importante. Entonces hay mucha gente que no cree. Se les habla de las promesas, se les predica de las promesas, leen las promesas, les comparten las promesas, pero muchos no creen. Muchos están enfermos. Yo no creo. Mejor me voy con el especialista, con el médico. Y no hay nada malo. Dios no está peleado con la medicina. Dios usa muchas veces la medicina también para nuestro beneficio. Pero la fe poderosa, si tuvieras fe como el tamaño de una semilla de mostaza chiquita, podría decirle a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y ese monte se moverá. La fe es lo más importante. Y hay mucha gente que no tiene fe. Mire, la gente que no tiene fe en Dios, en Jesús, y dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. Si no pones tu fe en Jesús, tus ojos en Jesús, no hay ni salvación.
No lo hay. Jesús quiere salvarte. Murió para salvarte. Pagó el precio para salvarte. Para sanarte, para consolarte, para protegerte, para prosperarte, para suplir tus necesidades, para darte todo lo que son sus promesas. Pero si no lo crees, si no tienes fe, no es tuyo. No vas a gozar, no vas a gozar de las promesas de Dios. Tienes que creerlas. Y la segunda razón por qué muchos no gozan de las promesas es porque quizá no están viviendo una vida agradable a Dios. Hay un pasaje hermoso pero poderoso que dice: Dios honra a los que le honran. ¿Y cómo puedes esperar que Dios te dé todo si tú no le reciprocas a Él? Ahora, yo sé que muchos están diciendo: pero si es por gracia, no tengo yo que hacer nada. No, espérame tantito. No es cuestión de que sea con un precio, porque la salvación es gratis, los milagros son gratis, no hay que hacer nada. Pero hay que honrar a Dios, hay que vivir para Dios, hay que servir a Dios. Mira la historia de los hombres del antaño, de la Biblia. Honraron a Dios y Dios los honró a ellos. Si no hay fe y si no se vive para Dios y si no se honra para Dios, las consecuencias son diferentes. ¿Me ve? ¿Me entiende? Pero en este momento, desde Argentina hasta Canadá y de Francia hasta Australia, te entrego esta bendita palabra. La fe mueve la mano de Dios. Vive para Dios, honra a Dios, camina con Dios. Las promesas de Dios son verdaderas, son reales, son tuyas en este momento. ¿Por qué no gozas de las promesas? Ya sabes, en tus manos está recibirlas, abrazarlas, saborearlas y disfrutarlas. ¿Y por qué no haces algo más? ¿Por qué no compartes esta reflexión con alguien en el día de hoy, que es martes 25 de junio del 2019? Hazlo. Tú vas a ser muy bendecido. Hey, Dios te bendiga. El evangelista Gary Lee para las naciones del mundo acá, desde Phoenix, Arizona, diciéndote shalom.